Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Adrián Meca. Este video se publica bajo la licencia Creative Commons. En este video de la cátedra de lenguaje de programación Java vamos a ver un primer pantallazo a las colecciones con ArrayList. En primer lugar, vamos a analizarlo en su jerarquía. A la izquierda van a ver en el caso de ArrayList y a la derecha van a ver la jerarquía de Linked List, dos de las colecciones similares que vamos a estar viendo en los próximos videos. En la colección ArrayList vemos que hereda solamente de list y por lo tanto de collection. En realidad implementa la interfaz de listas. Mientras que la de Linked List, además de eso, implementa colas y de queue. Esto hace que tenga algunas funcionalidades extras, como por ejemplo poder revisar el elemento anterior y el consecutivo más ágilmente, porque en cada estructura de memoria tienen un espacio dedicado a la dirección de memoria del elemento siguiente y del elemento anterior. De esa forma, recorrer una linked list se vuelve más rápido si se recorre secuencialmente, o sea, de inicio a fin o desde el fin hacia el inicio. Mientras que una ArrayList no tiene estos elementos, se vuelve mucho más eficiente a la hora de acceder en forma aleatoria, es decir, cuando por el número de posición elegimos a qué elemento acceder. Después, una vez que hayamos visto los dos elementos, vamos a hacer una comparativa entre ambos. Por ahora vamos a ver el uso de ArrayList en Java. Bien, en primer lugar, en este ejemplo vamos a tener en esta clase uso ArrayList. Vamos a ejemplificar las distintas formas en las que se puede utilizar. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que ArrayList, al ser parte del package Java Util, para poder utilizarlo tenemos que importarlo. Bien, vamos a crear un ArrayList. Para eso, los ArrayList nosotros debemos indicar, en realidad no es obligatorio, pero sí es conveniente, debemos indicar el tipo de elementos que va a contener. En este caso decimos que van a contener strings. Y luego creamos un nuevo ArrayList. En este caso, el elemento que creamos no es obligatorio poner el tipo, pero sí sino que es recomendable no ponerlo. Pero si pusiéramos string aquí, también sería correcto. En el caso particular, los tipos deben ser una clase de Java. Puede ser cualquier clase, no solamente los tipos, las clases nativas que vienen con el lenguaje, sino que podría ser una clase creada por nosotros. Después vamos a ver un ejemplo de eso. Pero no pueden ser int, boolean, char en minúscula, sino que tienen que ser objetos. Bien, lo primero que podemos hacer luego de crear un ArrayList es agregar elementos. A diferencia de un array, como veníamos trabajando hasta ahora, el ArrayList no tiene una serie de posiciones predefinidas. Inicia sin ningún elemento y nosotros vamos añadiendo elementos a medida que necesitamos agregarlos. Un ArrayList, a diferencia de un array, no tiene una serie de posiciones predefinidas. Tiene una estructura de memoria dinámica donde inicia sin ningún elemento y a medida que vamos agregándolos se van reservando esas posiciones en memoria y se van asignando las posiciones. Es decir, la posición 0, 1, 2. Es una estructura de memoria similar a un array en el sentido de que los elementos están indexados. ¿Sí? Tenemos el elemento en la posición 0, 1, 2, 3, pero estas se crean bajo necesidad y no tiene un límite predefinido como tiene el ArrayList. El ArrayList cuenta con un límite en su creación. Aquí no es el caso. Bueno, luego para mostrarlos, en los casos que usamos una clase primitiva podemos directamente
hacer un printline del array list y lo va a mostrar. Después vamos a ver qué debemos implementar nosotros para poder hacer esto mismo en un objeto creado en un objeto de una clase creada por nosotros. Bien, vamos a ejecutar. Bien, la lista inicial donde tenemos los dos animales que hemos agregado a la lista. Bueno, además de agregar elementos de esta forma donde se agregan al final de la lista, ¿sí? Esta sería la posición 0 y esta sería la posición 1, podemos agregar los elementos directamente con un índice. En este caso, por ejemplo, agregamos el elemento cat en la posición 1. Esto desplaza el elemento de la posición, si existe, desplaza el elemento de la posición 1 hacia abajo, en este caso era horse, y deja dog, cat y horse. Va a dejar. A su vez podemos también agregar un elemento indicándole la posición siguiente, que aún se encuentra vacía. Esto no va a dar ningún error y nos va a permitir agregarlo al final. Guardamos y vemos la lista original. Y ahora, como lo vimos aquí, agregamos en la posición 1 cat y mueve horse hacia la posición siguiente. Bien, no voy a demostrarles todos los errores que se pueden cometer, pero sí voy a dejar el código comentado con una breve explicación de cuándo se produce o por qué se producen los errores. Ustedes este código lo van a poder encontrar en el repositorio de GitHub de la cursada de este año, cuyo URL van a encontrar en la descripción de este video, y van a poder quitar el comentario y probar el error ustedes mismos. En este caso particular, al agregar una posición 5, la posición 4 quedaría vacía. En la estructura de la ArrayList no permite posicionar elementos dejando lugares vacíos. Bien, ¿cómo recuperar elementos? Para recuperar los elementos, nosotros utilizamos el método get. A la colección de la ArrayList le pedimos el elemento. Recuerden que las colecciones comienzan en la posición 0. Bien, vamos a guardar. Y obtenemos el primer elemento. Bien, este método get nos va a devolver un string. ¿Por qué nos devuelve un string? Porque es el tipo que nosotros hemos definido durante la definición de la variable de la ArrayList. Sin importar que tengamos aquí en la creación del objeto, nos va a reconocer el analizador sintáctico el que hayamos utilizado en la creación de la variable. Si queremos utilizar una subclase porque habíamos definido una subclase, tendríamos que hacer casting o unboxing para ello. En cuanto al get, si el índice excede el límite de posiciones, se genera una excepción. Bien. Luego, algo importante, nosotros en un array, más allá de que teníamos un elemento que era length para saber el tamaño del mismo, también lo sabíamos porque habíamos definido el array. Sin embargo, en un ArrayList no tenemos esa definición. Entonces, para poder saber qué tamaño ha alcanzado ya un ArrayList, debemos utilizar el método size. El método size devuelve un entero indicando la cantidad de elementos que contiene. Tengan en cuenta, ahora vamos a ver cómo reemplazar, remover elementos, pero al remover elementos, la estructura del ArrayList no deja un elemento vacío como quedaba en el array al ponerlo en nulo. Automáticamente mueve todos los elementos que venían a continuación del eliminado, los mueve un lugar hacia arriba. De esa forma evitamos que queden espacios vacíos entre los ArrayList. Por lo tanto, si nosotros sabemos el tamaño del ArrayList, podemos iterar sin ningún problema desde la posición 0 hasta el size -1
y estar seguros de que todos los elementos de ese array list no son nulos. Bien, vamos a probarlo. ¿Sí? Acá, como lo pueden ver, tamaño del array list es 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Reemplazar elementos. Para reemplazar un elemento tenemos el método set. El método set cambia el elemento en una posición que ya existe dentro del array list por otro elemento del mismo tipo. ¿Sí? El mismo es reemplazado. Fíjense, antes de realizar el reemplazo tenemos dog, cat, horse, lion. Y ahora tenemos dog, cat, zebra, lion. En este caso, reemplazamos el elemento que se encontraba en la posición 2 por el nuevo elemento string zebra. Setear un elemento, lo mismo que agregar un elemento que no existe, provoca una excepción. Bien, ahora vamos a ver cómo remover elementos. Remover elementos tiene dos formas. Vamos a la primera forma, que es remover por índice. Al remover el elemento en la posición 1, vamos a remover el índice 1. Es decir, recuerden que arranca en el índice 0. Dog se encontraba en la posición 0, la posición 1 correspondía a cat. Por lo tanto, vamos a estar removiendo el elemento. Al remover un elemento por el índice, el método remove nos devuelve el elemento que estamos removiendo. De esa forma podemos recuperarlo. No necesitamos primero realizar un get y luego un remove. Directamente en la misma operación obtenemos el elemento que estamos por quitar. Entonces vamos a mostrar la colección original, la colección modificada y el elemento que removimos. Bien, ejecutamos y podemos ver cómo la colección original había quedado dog, cat, zebra, lion, y actualmente tenemos dog, zebra, lion. El elemento cat es el elemento removido por el índice. Bien, otra forma de remover elementos en un array list es por objeto. Es decir, si utilizamos un objeto igual, ¿sí?, al que estamos buscando y lo pasamos como parámetro, el elemento removido será el que coincida a través de equals. Bien, en este caso, a diferencia de la mayoría de las cosas, si tratamos de remover un elemento que no se encuentra en la colección, no va a dar una excepción, nos va a devolver false. El método remove por objeto, es decir, el objeto que quiero eliminar, si lo encontró y lo removió, me devuelve un booleano diciendo verdadero. ¿Por qué no me devuelve el objeto? Porque yo debo ya pasarle el objeto, es decir, que ya tengo un objeto igual al que estoy removiendo. Cuanto a remover un objeto que no se encontraba en la colección, simplemente me va a devolver false. Ahora vamos a ver la salida si esto es así. En cuanto a remover elementos por índice, que es lo que vimos hasta ahora, si tratáramos de remover un elemento con un índice superior al máximo, daría también una excepción. Bien, ejecutamos. Y aquí ya nos quedamos con la colección dog, zebra, lion, como habíamos visto. Y ahora vamos a tratar de remover lion y gorila. Como ven, la colección quedó en dog y zebra. Lion fue removido. No ocurrió ningún error al tratar de remover a gorila. Y tenemos el resultado del método remove de lion es true, porque se encontraba en la colección y lo pudo remover. En cambio, al tratar de remover gorila,
el resultado es false, porque no se encontraba dentro de la colección. Bien. Luego, vamos a algunas operaciones un poco diferentes de las que estamos habituados al uso de un array. En el array por lo general nos limitamos a agregar, quitar elementos, que en realidad termina siendo ponerlos en nulo, o a veces debemos nosotros manualmente hacer el movimiento de objetos hacia arriba para no dejar espacios vacíos, buscar elementos, recuperar elementos. Sin embargo, cuando vamos a hablar de colecciones, nos encontramos con una serie de métodos útiles para realizar operaciones frecuentes que normalmente en una estructura de memoria como el array no se encuentran disponibles. Bien, el primero de estos es el contains. El método contains nos devuelve un booleano indicando si el objeto que le estamos pasando se encuentra en la colección o no. Es una forma de utilizar la búsqueda sin tener que programarla. Más adelante vamos a ver cómo realiza esto cuando hablamos de un objeto de una clase que hemos creado nosotros. Simplemente utiliza el método equals para ello. Pues vamos a ver cómo implementarlo. Bien, y lo otro que podemos hacer en la misma línea es conocer cuál es la posición de un elemento. No solamente saber si lo contiene o no, sino además saber cuál es la posición de ese elemento rápidamente. Vamos a probar esto y vemos. La última colección quedó en dog y zebra. El array list contiene zebra, fíjense, el array list contiene zebra. Acá vemos contains zebra y el resultado es true. Se encuentra. Ahora vamos a pedir el índice con el método indexOf, que nos devuelve un entero indicando el índice del objeto dog y del objeto cow. El objeto dog existe, es el primero y nos debería devolver 0. El objeto cow no existe. Entonces vemos que nos devuelve la posición del índice con indexOf. Y cuando no existe nos devuelve -1. No devuelve una excepción. Esto en general viene de varios lenguajes que han precedido a Java, donde la convención de no tener un elemento o no tener elementos seleccionados dentro de una lista se resolvía devolviendo la bandera -1 en la posición. No, en las colecciones que han surgido en Java más adelante, ya no vemos una situación como esta devolviendo una bandera para poder identificar que no se encuentra el elemento, sino que devuelve una excepción o hay un método para consultar si se encuentra. Bien, ahora vamos a ver cómo agregar múltiples elementos a un array list. Nosotros hasta ahora veníamos con nuestra colección de mamíferos y ahora vamos a agregar una colección de animales en general. La vamos a crear, ¿sí?, con la misma definición que al principio, para que los objetos que contienen sean de tipos compatibles. Y entonces vamos a tomar esta colección de animals y vamos a agregar crocodile. Y luego vamos a utilizar el método addAll. El addAll se encarga de agregar todos los elementos contenidos en otra colección. En este caso se va a agregar todos los elementos con los que veníamos trabajando. Vamos a ejecutar y vamos a ver el resultado de agregarlos a la colección animals. Algo importante, estamos agregando una nueva colección, ¿sí?, que solo contenía un elemento. Ahora vamos a agregar todos los elementos de la otra colección. Bien, como ven, se agregaron los elementos dog y zebra a la lista de animales, ¿sí? Se agregan al final. Básicamente es lo mismo que iterar sobre la colección, ir agregándolo uno a uno, pero tenemos la ventaja de que
la API de ArrayList ya provee esa funcionalidad para nosotros. Bien. Ahora, de la misma forma, vamos a remover varios elementos. ¿Sí? Para esto utilizamos el método removeAll. Bien, al removerlos, vemos que solo quedó el elemento original que habíamos agregado a mano en la línea 101. Bien, van a encontrar innumerables foros y artículos que para eliminar todos los elementos utilizan algo como animals remove all animals. Es una muy mala idea el realizar eso, ya que para cada elemento de la colección lo va a buscar y lo va a remover. Si lo que queremos es vaciar una colección completamente, tenemos un método para eso que se llama clear. El método clear no busca elemento por elemento para removerlo, sino que simplemente vacía la estructura. Entonces, veamos el resultado. ¿Sí? El ArrayList de animals se encuentra vacío. Bien. Además de esto, en las colecciones lo que solemos hacer es iterar. En cuanto a las iteraciones, tenemos dos formas esenciales. Una es con el for each y otra es con el for. Esta es con for. Bien. En este caso, para iterar con for, utilizamos el típico ciclo for y para saber el límite máximo, utilizamos el método size que ya habíamos visto al principio para determinar el tamaño del ArrayList. Fíjense que iteramos mientras i sea menor que el tamaño, porque el índice va desde 0 hasta el tamaño menos 1. Y utilizamos el método get para recorrerlo. Bien. Vamos a ver el resultado de esta iteración. Acá tenemos iterar con for, dog, zebra y tenemos los dos elementos. Ahora vamos a iterar utilizando for each. Al utilizar el método for each, lo que nosotros hacemos es indicar que para cada animal que se encuentra en la colección de mammals, ejecute este código. En cada iteración toma un elemento de la colección, en la primera toma el elemento de la posición 0, lo asigna dentro de esta variable que estamos definiendo aquí y la usamos en esta iteración. En el primer caso sería dog, lo va a asignar a animal y va a mostrar dog y una coma. Vuelve a iterar, llega el elemento 1, que es zebra, lo asigna a la variable animal y lo muestra también en la consola. El resultado, como ven, es el mismo que al iterar con un for. ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta? Bueno, si vamos a recorrer la lista de principio a fin, no necesitamos un for porque no necesitamos el índice. Simplemente con un for each, que es una estructura más simple, más amigable a la vista, más rápida de comprender. Si vamos a tener condiciones complejas para la iteración, como por ejemplo saber si encontramos un elemento, además de que estemos dentro del tamaño, o determinar algunas condiciones más difíciles, recorrerla en orden inverso o algo por el estilo, bueno, en ese caso sí será más conveniente un método for, una iteración utilizando el for y no un for each. Recuerden, a pesar de que la iteración es una iteración de tipo for each en Java, esto se escribe también con la palabra reservada for. Bien, vamos a ver cómo ordenar elementos. En este caso yo solo les voy a mostrar cómo ordenar elementos por su orden default y no por otros tipos de orden. Cuando vayamos a ver colecciones con objetos de clases hechas por nosotros, vamos a ver otras formas de ordenar. Bien. En este caso, vamos a agregar primero que nada dos elementos más
fuera de orden. Recuerden que teníamos dog, zebra, cow y cat para que queden fuera de orden alfabético. Y vamos entonces a proceder a mostrar el ArrayList original y ordenarlo. Para eso utilizamos un método de clase o método estático de la clase collections, y eso requiere que importemos también JavaUtilCollections para poder hacerlo. Al utilizar el método sort se ordena utilizando el orden default del tipo que tenemos definido. En este caso, el tipo que tenemos definido es string y el orden default es el orden lexicográfico u orden de diccionario. Y luego mostramos. Recuerden que va a quedar. Debería quedar cat, cow, dog, zebra. Ejecutamos. Tenemos algún error de sintaxis. Me falta eliminar el fin de comentario. Y acá tenemos la colección original desordenada y la colección ahora reordenada. Algo a tener en cuenta es que esto modifica el orden de la colección. No obtenemos una nueva colección ordenada. Modificamos el orden de la colección que teníamos. Para eso el método sort utiliza el método compareTo de cada clase en la que estemos conteniendo los objetos. En este caso utiliza el compareTo de la clase string. Después nosotros vamos a utilizar este mismo método en nuestra clase para elegir cómo ordenar en forma default. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. En los próximos videos vamos a ver otros tipos de colecciones.